Bueno, bienvenidos todos para escuchar al gran Sergio Dávar, que va a hablar sobre la película de su vida. Pero además, para quienes no conocen a Sergio, tal vez lo conocen porque es el editor de Editorial Dávar y de otras aventuras. Pero además, Sergio, además de escritor, periodista, comunicador social, editor, tiene un gusto máximo por el cine. Y lo leímos por columnas que escribía. Y además, por cierto, fue el primer presidente del SENAC, ¿no?, que hubo en el país. Por lo tanto, la relación con el cine siempre ha estado de cerca de este gran lector, pero que también colecciona películas. Y ha escogido dentro de ese montón esa película, o esas tres películas, vamos a ver, preguntarle si es una saga o no, que se llama El Padrino. Pero yo no vine a hablar de jazz porque estamos improvisando, porque yo venía además, entre otras cosas, a escuchar el nuevo libro de Editorial Arte sobre José Gregorio Hernández, es decir, que estábamos hablando de un santo, pero ahora vamos a hablar de un don malecón, ¿no? Es decir, que vamos de un extremo a otro. Sin embargo, ya entrando dentro de la película, El Padrino da para todo, ¿no? Y recuerdo que una vez un primo me decía que dentro de la familia había un primo mayor que él, que era el líder de la familia, que tenía que ser el que llevaba la batuta dentro de la familia, y que después le tocaba a él, y que después le tocaba ser al próximo, que era mi hermano, y de último estaba yo, pues que en algún momento yo también iba a ser el líder de la gran familia de los Mariche, que es mi apellido. Y entonces en algún momento me dice, es que esto tiene que ser, bueno, chico, como El Padrino, me dice. Y yo digo, wow, me asusté porque pensé que mi primo estaba metido en algún negocio raro que toma la familia para esa, digamos, dinastía que él piensa. Chamo, ¿por qué El Padrino? Sí, bueno, cuando nos reunimos con Alejandra y con Edgar, vimos varias ideas con respecto al tema de la feria. Y les recordé que en una época intentamos hacer lo de la película de mi vida y funcionó bien. De hecho, en esa oportunidad, en una feria, Leonardo Padrón contó cómo entró a ver El Último Tango en París en la maleta de un carro, porque era menor de edad, pero no se la quería perder, en un autocine. O Teodoro Pekov habló de Casablanca. Y fue una cosa que estuvo muy bien, porque hay, bueno, de alguna manera todo el mundo tiene alguna película que es favorita de él, por razones muy diferentes. El Graduado. Es decir, hay grandes películas que se han convertido en una temática que a la gente dicen, esta es la mía. ¿Por qué esta es la mía? Bueno, a mí particularmente me interesa mucho Francis Ford Coppola y me llamó mucho la atención siempre la historia que está alrededor de él en esta película. Él tenía 32 años, él había hecho 5 películas, no le había ido bien. Y hacer El Padrino fue como una guerra de obstáculos, una gran, una carrera de obstáculos, porque todo el tiempo el estudio
estaba planteándose que había que suplantarlo, que no tenía la capacidad para hacer esa película. Hay que entender que en el año 72 o 71, cuando se hizo la película, El Padrino era el libro en Estados Unidos más leído después de la Biblia. Era un fenómeno editorial, pero sin precedentes, porque había demostrado cómo funcionaba la familia mafiosa, tanto en el lado más horroroso, que tenía que ver con crímenes, asesinatos, lo que fuere, pero también con sus relaciones familiares, que curiosamente se parecían a las de cualquier familia de la calle. ¿Por qué? Bueno, porque había peleas, había traiciones. Como tú bien estás diciendo, de alguna manera para la gente, todo el mundo quería tener un Michael en la familia. Michael es el verdadero personaje trágico. Es un personaje que en las primeras líneas de la película le dice a Diane Keaton, que acaba de morir, le dice: yo no voy a ser como mi familia. Mi familia es asesina, pero yo no voy a ser como ella. Y no hace otra cosa que durante 3 películas confirmar que sí lo va a hacer. Y lo va a hacer de la forma más despiadada posible. Porque además va a hacer algo que en la vida es el horror. Y es que va a matar a su hermano, porque lo traiciona. Y esa traición, para él, en el mundo de la mafia, es imperdonable. Porque todas las películas ellos están diciendo: nunca atentes contra la familia. Marlon Brando lo dice en la primera película, le dice a Al Lettieri: yo tengo un problema con mis hijos, no les enseñé a quedarse callados cuando hay gente que no es de la familia. Y lo dice Michael en la segunda película. Le dice a Fredo, nunca vayas en contra de la familia cuando haya extraños. Es decir, hay una filosofía en ellos muy fuerte del respeto a la familia, de que la familia no se puede violentar por ninguna razón. Pero bueno, todo esto hace que ese libro, un libro que además Mario Puzo escribe porque era un adicto al juego, tenía una deuda gigante, y la esposa le dice: bueno, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Y él le dice: bueno, yo sé de la mafia porque yo tengo muchos amigos mafiosos. Bueno, le dice: escribe, porque tenemos que pagar las deudas. Y escribe y saca el libro se convierte en el libro más vendido en Estados Unidos, y los estudios empiezan a ver quién la va a producir. Paramount estaba quebrado, era un estudio que estaba muy mal. Y había un personaje ahí adentro fascinante que se llama Robert Evans, un tipo que era muy buen mozo, estaba casado o empatado con Ali MacGraw, que era una actriz fenómeno porque acababa de hacer Love Story y era la niña bonita que estaba en todo el planeta en esa película, que se muere de cáncer en los brazos de su amado esposo Ryan O'Neal. Entonces, todo indicaba que con esto ellos iban a dar un batacazo con esta película, pero claro, todos los jerarcas del estudio querían meter la mano, querían decidir: no, Marlon Brando es un tipo muy malo para la taquilla, a la gente no lo quiere, vamos a meter a otro actor, Laurence Olivier. O Al Pacino no lo conoce nadie, había hecho una sola película antes, un tipo tímido, no sirve para hacer a Michael Corleone. Todo esto, por cierto, se los recomiendo si lo quieren ver. Hay una serie que están dando que se llama The Offer, que es extraordinaria, porque cuenta el entramado que está detrás de la película.
sea, todo esto que yo estoy contando se ve en la película, se ve a un Coppola bastante indeciso, aunque tenía unas ideas muy férreas sobre lo que había que hacer, pero bueno, no tenía la experiencia. Por ejemplo, comete un error garrafal, firma el contrato donde le dan un porcentaje mínimo por taquilla. Y la película se convirtió en un éxito y, bueno, fue Paramount quien se llevó la mayor parte del dinero. Pero en fin. Hay una... Acabas de hablar de los actores, ¿no? Ese, que están en esa película. Brando, Pacino, De Niro, que viene en la segunda, Robert Duvall, James Caan, que son además los hijitos del actor Stuart. Y precisamente en esa película aparece Lee Strasberg, que es el máximo, el maestro de todos ellos. Pero además, hablamos de familia, la familia Corleone, pero también en la película, Coppola hace eso también, lleva a su familia allí, ¿no? Toda. En la película trabaja Talia Shire, que es su hermana, que es la que hace de hermana en la familia, que al principio, en las dos primeras sagas, es como una mujer caprichosa que se quiere casar con hombres que son bellos, pero medio inútiles, y la familia le dice, oye, vete de viaje, pasa una temporada con él, pero no te cases. Y ella todo el tiempo se casa. Además, una de las primeras escenas trágicas de la película, que es la muerte de James Caan, el hermano, es por culpa del marido de la hermana, que los traiciona. Pero sí, está Talia Shire, los tres hijos de Coppola aparecen en escenas no reconocibles, pero están por ahí como en el equipo. Sofía, que aparece después al final. Sofía Coppola, su hija, aparece en la tercera. Y además, el papá de Coppola hace la música. Y hay un caso muy interesante, que es Augusto Coppola, el hermano de Francis Ford Coppola, que es el papá de Nicolas Cage, que es el que mete la mano en el guión, lo ayuda a mejorar el guión. Es un tipo que estudia filosofía, nunca va a estar en el mundo del cine, pero era un personaje en la familia muy respetado, porque, bueno, había estudiado filosofía y era un tipo muy inteligente. Y bueno, y es el papá de ese otro monstruo que es, y loco, que es Nicolas Cage, que ha sido excelente actor, después se ha vuelto un loco demente, después ha perdido todo el dinero y después ha vuelto de nuevo a ser un gran actor. Pero bueno, es un gran personaje. Sergio, tú la viste, cuando la viste por primera vez, la 1 obviamente, eras un chamo, ¿no? Era un chamo. La vi en el estreno. ¿La viste en el estreno? En el estreno, en el año 73, por ahí. Ok. Ahora, esa película, digamos, a los cinéfilos después les gustó más la segunda porque tenía, bueno, los tiempos enredados. Arregló muchas cosas como la de la segunda parte. Y a muchos de la gente que le gusta el cine, le gusta más la segunda que la primera, pero la primera era volver a ver esas películas de James Caan y Edward G. Robinson y Bogart, ¿no? Que digamos, tiene el clásico del gángster, ¿no? Que creo que ahí fue donde tiene la primera pegada, ¿no? Sí, pero además que en el cine hay una máxima que dice que nunca segundas partes son buenas. Bueno, esta es un caso en donde la segunda parte es mejor que la primera. Y bueno, además se va Brando, pero va a aparecer De Niro. Y De Niro hace un papel allí extraordinario. Ahora, hay una cosa por la que yo me preguntaba, bueno, ¿cuál va a ser un poco, por qué vamos a hablar de esto? Hay películas que son arquetipales absolutamente, y esta es una de ellas. O sea, El Padrino es una película que es una película de gángster, eso no cabe la menor duda. Y es la historia de un ascenso, es decir, en la película cuando aparece Brando con el gato en la fiesta de su boda de su hija,
Él ya es un tipo grande, tiene mucho problema para que recuerde los diálogos. Hay fotos que se han tomado que son bellísimas de los actores que están cerca de él. Todos tienen acá, tienen la chaqueta puesta y un papel donde está el diálogo para que Brando lo pueda leer. Porque bueno, ya era un tipo mayor. Y lo que es la historia es que le van a dar el paso a Michael Corleone para que ascienda en el poder, y luego en la última le van a dar el paso a Vincent, que es Andy García, que es el hijo ilegítimo de Sony, de James Caan. Entonces, bueno, es como la historia de un ascenso al poder. Pero ¿por qué digo lo arquetipal? Porque El Padrino debería ser estudiada en toda empresa familiar. Porque ahí está la esencia de los dramas de las empresas familiares. Es decir, Vito, el padrino, es un tipo que toma todas las decisiones, habla todo el tiempo y se hace lo que él dice. Él quiere que lo sucedan, pero en realidad no, él quiere que lo clonen. O sea, él quiere que los que sigan hagan exactamente lo que él hace. Y eso es la esencia de uno de los problemas de la familia que tienen empresas. ¿Quién va a continuar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Van a aceptar que esa persona que inventó algo extraordinario, bueno, se tenga que ir y vendrá otro que lo podrá hacer mejor, más o menos? No. O vamos a hacer todo igualito y nadie va a poder decir nada. Bueno, esa esencia está en El Padrino. Y hay para mí una escena excepcional, quizás de las mejores de la primera película. Acaban de atentar contra Don Vito. Él está en la clínica, no saben si se va a morir o si va a vivir. Y hay una reunión familiar. Ellos están pensando que el mayor asesino que ellos tienen, que se llama, que hace este papel de, ya me voy a acordar, que lo acaban de matar, lo han asesinado en un bar. Clemencia, no es Clemencia, ya te voy a decir cómo se llama. Entonces, está esta situación, está todo como temblándose porque es probable que ese clan se caiga. El padre medio muerto, Sony ya fue asesinado, y los enemigos de ellos les están diciendo: hagamos un trato, dejemos de matarnos, hagamos un trato. Y Michael, que está sentado, que es el último que hubiera dicho nada, dice: hay que matar al enemigo, al Letier. Ustedes me pueden conseguir un restaurante donde yo lo pueda matar. Y James, todavía no está muerto James Caan, creo. Claro, James Caan no quiere. James Caan dice: no nos podemos desangrar, no nos podemos matar todos. Y Michael le dice: esto no es un problema personal, esto es un tema de negocios. Hay que eliminar a ese señor. Y además hay que matar al policía corrupto. Y yo lo puedo hacer. Es el momento en donde Michael toma el papel del padre. Y todos ahí se quedan, porque además Michael, que era el más pequeño, acaba de pasar por encima de toda la cadena de hermanos que podían ser, sin ninguna experiencia de malandros. Sin ninguna experiencia ni nada. Ahora, lo que es interesante de esta historia es que cuando uno ve The Offer, la serie, hay un momento en donde están a punto de despedir a Coppola y a Al Pacino de la película. Ya el estudio dice: estos tipos no van. Y Coppola dice: ya va. Yo quiero que vean la escena del asesinato en el restaurante. Si esa escena es buena, yo me quedo y se queda Pacino. O sea, esa escena, que es la escena capital de
el ascenso de Michael como pater familia de ellos es también la escena que le permite a Coppola sobrevivir en la película. Porque es muy interesante que la película, en su making of, en todo lo que es su hechura, está todo el tiempo entrecruzado con lo que es las líneas de la película. Sí. No confían en él, piensan que él no va a poder hacerlo, no confían en Pacino, que dicen, pero si Pacino es un tipo demasiado tímido, no sirve. Y en esa escena, Pacino va a hacer también algo sorprendente que no había hecho, y es que hace la escena impecable. Se va para atrás, busca la pistola en la poceta, la agarra, sale afuera, se sienta, y ahí agarra y los mata, tira la pistola al piso y se va, que se tiene que ir al exilio a Italia, ¿no? Donde se va a casar con una muchacha. Pero bueno, esto que digo, por eso digo que yo creo que es bien importante para que podamos entender por qué estamos hoy hablando de él. Porque ese tema arquetipal es demasiado importante en esta película. Y hay ya un chiste. Hay una película que es muy divertida que se llama Tienes un email, que es con Tom Hanks y Meg Ryan, y ellos dos están hablando y ella le pregunta ¿cuál es tu película? Y él le dice El Padrino. ¿Pero por qué? Bueno, le dice porque es que El Padrino habla de todo. Pablo habla de la vida, de la muerte, de la familia, de los hermanos, de las peleas con los hermanos, de todo. Y hace una cosa que es muy divertida, que es que él hace un gesto, Marlon Brando, que hace así con la cara, de un gesto, como que quiere preguntarse algo, y le dice, Marlon Brando es lo más grande, ese es el tipo excepcional que está ahí, es el padre de la familia. Ahora, como les digo esto, les cuento que, por ejemplo, cosas singulares, que a mí yo las he ido anotando porque parecen magia. Hay 6 escenas en El Padrino que tienen que ver con naranjas. ¿Cómo así? Sí, y las 6 escenas son anticipación de la muerte. Por supuesto que ya hay alguien que ha dicho que ellos entendieron que las naranjas tienen que ver con la muerte. A Marlon Brando le disparan cuando él está comprando naranjas en una tienda de un chino. Y cuando él se cae, las naranjas corren por la acera. O en el momento cuando se muere Marlon Brando, agarra una naranja, la cáscara de una naranja, hace unos dientes de diablo y asusta al hijo mayor de Michael. Y el hijo se asusta y empieza a llorar y a gritar y él se cae y se muere. Bueno, digo esto porque toda película, y más si es arquetipal, tiende a generar mitos, a acumular historias que parecieran que son como algo mágico que no sabemos. Voy a citar Poltergeist. Hay una escena en Poltergeist donde hay gente que ha visto en un televisor la cara de un niño y dicen que eso es una cosa que la película no la puso, sino que es sobrenatural. Hasta el día de hoy no hay quien pueda cambiarle a los que creen eso, que ahí hay un niño. Es decir, en el cine hay muchas cosas que son, entre comillas, inexplicables. Bueno, esto ha sido trabajado por una crítica, el tema de las naranjas y la premonición de la muerte. Igual el momento en que tienen que, cuando se muere, creo que se muere el padrino, o sea, Marlon Brando, alguien le dice, quien te vaya a saludar es el que... Es una escena que me parece excepcional para Venezuela hoy, porque el papá le dice a Michael, el que te proponga el diálogo es el traidor. Y se muere. Y entonces viene Tesio, que es uno de los gatillos de la familia Corleone, y le dice, mira Michael, el enemigo que era de ellos, la otra familia,
se quiere reunir contigo a conversar, a hacer la paz. Y Michael le dice a Tom Hagen, a Duval, le dice, este es el que me va a traicionar. Y lo matan. Y cuando lo matan, le dicen, no es nada personal, es un estricto tema de negocio. Y lo matan. Es decir, todo el tiempo está eso, que son como la otra gran frase, voy a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar. El tipo la rechaza, entonces le mete en la cabeza de su principal caballo en la cama. Eso es maravilloso. Que por cierto, hay alguien que ha analizado las secuencias temporales de la película y no logran entender cómo le meten la cabeza de caballo en la cama, porque Tom Hagen se reúne con el director del estudio, le propone que contrate a Frank Sinatra para la película. Él le dice, yo no voy a contratar a Frank Sinatra, me ha robado a una mujer que me gustaba mucho, ese italiano es un horror, yo no le voy a dar el papel en la película. Entonces Tom Hagen le dice, yo pienso que lo debería hacer, sabe que mi jefe no olvida los favores, y se va. Entonces vuela de Los Ángeles a Nueva York, y en Nueva York, como el padrino entiende que no lo va a hacer, manda a alguien para que le corte la cabeza al caballo y la meta en la cama. Todo eso tiene una secuencia de vuelos y de cosas que dicen los que la han estudiado, que esa secuencia es imposible, porque él se va esa noche y a la mañana siguiente tiene la cabeza en la cama. Pero bueno, no dejemos que la realidad dañe una buena película. Lo importante es que, la historia es esa y es brutal. Lo que es muy divertido es en The Offer, la serie, varios capítulos hay personajes que andan con imitaciones de cabezas de caballo, que lo suben y lo bajan, porque están haciendo el ensayo de cómo van a hacer con la cabeza para meterla en la cama. Y los tipos andan caminando por los estudios con una cabeza de caballo bajo el brazo. Tal vez me voy por otro lado, pero esta es la película, creo que lo dijiste también, más citada en el cine, en la historia, es decir, sí. No conozco otra. Sí. Además se han hecho películas que son guiños. Hay una película de Andrew Berman en donde hay un muchacho que se queda sin trabajo y le piden trabajo a un mafioso, que es Marlon Brando. Y está hecha con un guiño a que él es el padrino. Y le pide que vaya al aeropuerto y le saque un cocodrilo que le han mandado y que se lo traiga a la pequeña Italia. Esa película es un guiño absoluto. Hay muchas películas que ya han trabajado el tema. Bueno, antes de 1972 el tema de la mafia no había muchas películas. Si uno ponía la referencia eran muy pocas. Después del 72 el número es insólito, lo que ha generado de temas la película. Incluso la literatura. Y la literatura, por supuesto. Ahora, le iba a decir ahora una cosa con respecto bueno, no me voy a acordar. Pero en todo caso, es una película, evidentemente todo termina agotándose y uno la puede ver hasta cierto punto y tal. Pero uno descubre siempre allí toda una cantidad de temas que te llaman la atención. De hecho, voy a mencionar uno que es una cosa muy personal mía. Cuando yo llegué a Venezuela, vi el Pez que fuma, de Román Chalbón. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo dije, este es el padrino venezolano. Pero claro, es un burdel en La Guaira, pero es un tema, porque Orlando Urdaneta es el que va a heredar el trabajo que tiene
Miguel Ángel Landa, que tiene una escena maravillosa que Orlando Urdaneta lo mira haciendo deporte y le dice, oye, tú viniste full equipo, ¿verdad? Al mundo, le dice a Miguel Ángel Landa. Y Miguel Ángel Landa lo mira y le dice, ¿tú me vas a vacilar ahora? Es maravillosa escena y dos grandes actores. Pero es un tema, es el tema del poder, es el tema, yo digo que es un tema que es recurrente. Y ojo, yo podría citar 2 o 3 empresas venezolanas en donde el heredero de la familia no ha sido el que se pensaba que iba a ser. Es Michael. Hay un Michael en toda familia. Hay un personaje que nadie se espera y que termina siendo el que va a llevar adelante los designios de la familia. Y es muy interesante porque, bueno, insisto, un tema, y además, bueno, esa gran serie que hay en Estados Unidos que se llama Succession, es el tema de una familia que tiene que suceder a los hijos y es Shakespeare. Ahí está Shakespeare de principio a fin. Es decir, es el gran drama. Por eso digo que los griegos, que eran unos genios, decían que la guerra no estaba en el campo de batalla. La guerra estaba en la cocina de la casa. Esa era la verdadera guerra. La guerra con tu familia. Y eso es el tema, para mí, esencial de Padrino. Una gran saga donde todo el tiempo hay alguien que quiere adecentar lo que es imposible adecentarlo. Porque cada vez que trata de caminar hacia la decencia, se hunde más en el fango. También en aquel momento se discutía en el caso del padrino, que la figura del padrino, que es un malo, es el malo de la película, es el héroe para todo el mundo, todos quieren al padrino, todo y todo lo que hace, toda la maldad, por decirlo, hablando en términos... Bueno, porque de alguna manera está idealizado. Es decir, Robert De Niro hace esa cosa que es que él va caminando por Nueva York y se quiere comprar un durazno. Y el dueño de la tienda le dice, no, lléveselo, no vale nada. No, le dice, pero yo lo pago. No, lléveselo. Bueno, yo no me voy a olvidar de este regalo. Tenebroso, pero él lo hace de una manera que está quedando muy bien. Igual cuando lo botan de la tienda donde él lleva mandados, porque el dueño tiene un sobrino que un mafioso le ha pedido que lo contrate. Y él le regala una caja de queso y tal, por lo menos para hacer, bueno, porque no lo va a poder seguir empleando. Y él le dice, no hace falta que me regale nada, yo entiendo perfectamente. Claro, escenas más adelante va a ir y va a matar al mafioso que puso al muchacho que le quitó el trabajo. Es decir, pero digo, está muy idealizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que es un personaje que le fascina a la gente. Además, bueno, son grandes estrellas. Los mafiosos no son grandes estrellas. Son asesinos natos, pero no son grandes estrellas. Aquí estamos hablando de un Marlon Brando, Al Pacino, que por cierto, salvo Brando, que sí lo era, Pacino no era nadie. Y otra cosa que hace Coppola es que Coppola había estudiado con James Caan. Todos los que él usa son gente amiga de él, que los mete en papeles y en cosas. A James Caan el estudio no lo quería. Claro, pero además es porque Brando fue en la época del Salvaje, ¿cómo se llama? La película con que gana el Oscar, que es la de los sindicatos, la maravillosa esa de Nido de Rata. Nido de Rata, ya él no es lo que es. Y resulta que después se monta sobre El Padrino y se monta después sobre El Último Tango en París y comienza el Brando, una segunda con Óscar y tal, y qué sé yo, ¿no? Es el segundo momento
Por cierto, en estos días ha aparecido unas fotos hermosísimas, comentábamos, recientes de Brando perdón, de Pacino y de De Niro, actuales, ¿no? Al final tenemos una sorpresa. Sí, acá hay una sorpresa que nadie sabe. Nadie sabe. Y queremos que lo disfruten con nosotros. Si van a pedir autógrafos, les pido por favor que se preparen porque la fila va a ser larga. Y en la feria está el hermano de Al Pacino. Está aquí el hermano de Al Pacino. Está ahí. Por favor. Así que si les quieren pedir un autógrafo, está a la orden. Bueno, aquí terminamos. Les agradecemos muchísimo. Sobre todo a mí la oportunidad de divertirme hablando de un tema que verdaderamente me apasiona. Soy de verdad, como habrán visto, un fanático de esta historia y creo que, bueno, por eso es que el cine es lo que es, porque es capaz de evocar lo que evocan películas como El Padrino. Bueno, muchas gracias. Gracias.